Hola a todos, vamos a comenzar con esta serie de ejemplos que habla sobre el contenido 2.1, procesos para la selección de poblaciones y determinación de muestras, y aplicando distintas fórmulas para cuando me dan una población finita o cuando me dan una población infinita. Bueno, esperamos que comprendamos todo. Para el cálculo del tamaño de la muestra es importante recordar las fórmulas y saber diferenciar cuando una población es infinita y cuando es finita, ¿verdad? Acá, cuando no me dan el parámetro, no me dan ese valor, yo voy a considerar entonces que la población es infinita. Cuando sí me dan un valor determinado menor que 5000, yo considero entonces la población como finita. Ahora, en la serie de ejemplos es importante también saber cuándo ocupar una que otra, cuándo ocupar proporciones y cuándo ocupar la de la media poblacional. ¿Cuál sería la diferencia? Que en el enunciado me tiene que decir la desviación típica tal o la varianza tal. Y si no me la dice, sino que me dice tiene un error y no menciona nada, entonces yo asumo que es proporciones. O si explícitamente me dice esta proporción es de 80-20, de 50-50, de 20-80, etcétera, yo asumo que también es proporciones. Y cuando no me dice ninguna de las dos cosas, ni me dice ni varianza, y solo me dice, menciona o alude a lo que es proporción, yo asumo que voy a utilizar el 0.5 por 0.5. Tenemos entonces acá el primer ejemplo. Se desea estimar el peso promedio de los sacos que son llenados por un nuevo instrumento de una industria. Se conoce que el peso de un saco que se llena con este instrumento es una variable aleatoria con distribución normal. Se supone que la desviación típica es de 0.5 kilogramos y me piden determinar el tamaño adecuado de la muestra aleatoria para determinar una probabilidad igual a 0.95 de que el estimado y el parámetro se diferencien modularmente en menos de 0.1 gramos. Entonces, con este enunciado yo puedo detectar o identificar, mejor dicho, cuáles son los elementos o los datos. Y tengo en primer lugar que es una población infinita. Entonces, voy a ocupar una fórmula para la población infinita. Me da la varianza de 0.5 gramos y para determinar cuánto vale el valor Z, yo acudo a esta gráfica, la curva normal. La curva normal para el 95%. El enunciado me decía, no, probabilidad del 95%. 0.95 que es lo mismo. Entonces, observo acá, si yo analizo el 95% central, los dos extremos o las dos colas serían cada una del 2.5%. Entonces, en la tabla yo debo buscar si esto vale 95, este es el 2.5, a 100 le resto 2.5 me da 97.5. Entonces en la tabla de las áreas busco el valor de 0.975 y es el que le hace corresponder a Z igual 1.96. Este proceso se tiene que hacer cuando me dan distintas probabilidades. Entonces, ya con la medida de la experiencia, uno ya sabe, si me dicen 95 es 1.96, si me dicen 99% es 2.57, por ejemplo. Entonces, este proceso a partir de este momento lo voy a omitir para los otros. Inmediatamente les voy a dar el valor de Z. Z entonces equivale a 1.96. El error que se había dicho era el 0.1 kilogramos y con estos datos voy a sustituir ahora en el procedimiento con la fórmula que aparece ahí. Entonces solamente me queda sustituir los valores, el valor del Z crítico al cuadrado, el valor de la desviación típica al cuadrado y el valor del error al cuadrado. Realizo todas las operaciones, recordemos la jerarquía, elevo primero las potencias, luego multiplico y divido. Y al final me da el valor de 96.04. ¿Qué me está diciendo este número? Que la muestra a considerarse debe ser de 96 kilogramos. Para darle una buena respuesta a ese enunciado y que cumpla con que la probabilidad sea el 95% y que solo se estime un error de 0.1 en la medida, entonces yo debo seleccionar con
toda seguridad del 95%, obvio, una muestra de 96 kilogramos. Otro ejemplo, de esta población de 1.176 adolescentes de una ciudad X se desea conocer la aceptación por los programas humorísticos televisivos y para ello se desea tomar una muestra, por lo que se necesita saber la cantidad de adolescentes que deben entrevistar para tener una información adecuada, con un error del 0.015 al 90% de confiabilidad. Entonces noten acá que ya me están dando el valor de la población y es menor que 5.000, entonces yo puedo aplicar la de poblaciones finitas. Calculemos acá los datos, mejor dicho, identifiquemos los datos. La población es de 1.176 estudiantes. No me menciona depresión típica, por lo tanto yo asumo que sería como proporciones. 0.5 la proporción de éxito y Q la proporción de fracasos, llamémoslo así, 0.5. Luego el Z, que corresponde a esta del 90%, debe ser 1.28. Ese Z que ya expliqué en el ejemplo anterior, cómo encontrarlo en la tabla. Y el error de E igual a 0.015. En el procedimiento, retomo la fórmula y ahora solamente sustituyo los valores. Mi Z al cuadrado, el valor de la población, valor de P, el valor de Q. Aquí otra vez P y Q multiplicado por el cuadrado del valor Z, n-1, que está acá, y el error al cuadrado. Cuando yo realizo todas estas operaciones, me da el resultado de 714.7. Esto me indica entonces que la muestra debe ser de 715 estudiantes, aproximando acá, ¿verdad? Por las reglas de aproximación, las reglas de redondeo. Tenemos el tercer ejercicio, tercer ejemplo. Una empresa hotelera desea realizar una encuesta entre la población de más de 25 años de la capital federal, a fin de determinar diversos aspectos relacionados con sus hábitos de alojamiento y específicamente desea estimar la proporción de personas que cuando vacacionan lo hacen en hoteles. ¿Cuál debería ser el tamaño de la muestra necesaria considerando un error máximo esperado de que se desea cometer en la estimación de la proporción es del 5%? No me dan desviación típica, no me dan varianza, pero me menciona proporción de personas. Entonces aplico la de la fórmula de la proporción, pero como no sé cuál es la población total, asumo que es infinita. Por lo tanto, al detectar los datos, me da la proporción de 0.5, tampoco no me dice el 80%, el 20%, 70%, 30%. Cuando no me digan eso, entonces yo inmediatamente detecto que tiene que ser 50 y 50. Entonces P sería 0.5 y Q sería 0.5. El valor de Z, en este caso, 95% le corresponde, como lo habíamos dicho, el ejemplo 1, 1.96. Y el error permitido es del 0.05. En el procedimiento, al sustituir la fórmula, disculpa acá, se me fue otro igual. Z al cuadrado está acá, P, Q y el error. Entonces solo basta recordar las reglas de operaciones, la jerarquía de operaciones, potencias primero, luego productos y división. Y al hacer todo ese cálculo, obtengo que la muestra debe ser de 384.16. Quiere decir que yo debo elegir a 384 personas con una confiabilidad del 95%. Ahora, si yo reviso también el enunciado, no me dijeron cuál debe ser el porcentaje de confiabilidad. Cuando esto suceda, usted debe asumir siempre el 95%. Entonces, el 95% le va a corresponder Z igual 1.96. Nos vamos ahora al último ejemplo, perdón. Una universidad privada que posee 2.500 alumnos en diversas carreras desea hacer una encuesta para averiguar la preferencia del alumnado sobre distintas actividades deportivas a incorporar en su campus. ¿Cuál será el tamaño de muestra necesario si no se quiere cometer un error no mayor al 5% para un intervalo de confianza del
97.5%. Entonces nuevamente voy acá, los datos y luego el procedimiento. Solo me basta acá sustituir los valores, que quedarían de esta manera, y luego al realizar todo el cálculo me da 333.11. Por lo tanto, yo debo tener una muestra de 333 personas. Este sería todo el asunto, ¿verdad? Con relación a ejemplos de muestras, de cómo calcular el tamaño adecuado de una muestra. Espero pues que les haya gustado, que les haya ayudado en esto, y también pueden ir acelerando el video, irlo pasando, irlo deteniendo para poder comprender mejor los procesos. Así que mucho gusto y nos vemos a la próxima.